más profunda. Gracias, Rafael. Ha dicho una cosa muy interesante, Rafael, el tema de, bueno, que al final va a inducir todo esto a una recesión. Sergio, ¿cómo lo estáis viendo desde IG? ¿Creéis que van a seguir con este ritmo? ¿Creéis que pueden llegar a aflojar un poco para 2023? ¿Cómo lo estáis viendo desde ahí? Bueno, efectivamente tenemos de momento un mercado en Estados Unidos laboral que sigue siendo muy fuerte. Tenemos una inflación que se ha enquistado, ¿no? Todo lo que venían comentando los bancos centrales sobre esa inflación transitoria, evidentemente ya se dejó de lado hace mucho tiempo. Ahora, bueno, pues está la duda de si la recesión va a ser con aterrizaje suave o será con un aterrizaje fuerte. Lo que está claro es que mientras la inflación no se controle, y parece que está siendo complicada, ¿no? Como ya ha comentado Jerome Powell, que incluso la propia Reserva Federal pues, empieza a dudar, ¿no? Sobre si las cosas que están haciendo están siendo realmente efectivas para poder controlar los precios, pues mientras no veamos justamente, ¿no? Que la inflación empieza a verse reducida, pues lo lógico es seguir viendo una Reserva Federal muy agresiva y que sigamos viendo el resto de bancos centrales también de manera agresiva además durante más tiempo, ¿no? En ese contexto es evidente que una subida continuada de los tipos de interés sabemos que provoca pues unos menores beneficios empresariales y por tanto un menor crecimiento económico y sobre la duda, ¿no? Si vamos a tener una recesión suave o una recesión fuerte. Yo, desde mi punto de vista, creo que lo más probable es que la recesión definitivamente sea fuerte, ¿no? Porque hay que seguir siendo muy agresivo durante un periodo corto de tiempo, como hemos visto, ¿no? Ya 4 subidas consecutivas de tipos de interés de 75 puntos básicos, en las que todavía no estamos viendo la consecuencia real que esas subidas van a tener o deben tener en el medio plazo, y se van a seguir subiendo tipos de manera agresiva, ¿no? Por lo tanto, yo creo que finalmente el impacto sí que se verá claramente afectado en el crecimiento económico y que esto, pues desgraciadamente, desde mi punto de vista, yo creo que lo más probable es que la recesión sea más dura de lo que suave, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, pues evidentemente hemos visto al mercado lo que comentaban los compañeros, ¿no? La idea de que en cualquier momento todos los inversores están buscando un pivote, la claridad, las ganas, ¿no? De que el mercado empiece a subir, pues es evidente, pero lo que está claro es que la realidad no dice otra cosa. La realidad nos dice que la liquidez se está reduciendo en el mercado, que el balance de la Reserva Federal ha empezado a reducirse, que tenemos tipos de interés al alza que reducen la liquidez y reducen los beneficios empresariales y por tanto, hasta que realmente no veamos ese pivote, pueden quedar meses definitivamente, ¿no? Lo que nos están descontando los fondos federales en estos momentos, los futuros, es que hasta el de marzo lo más probable es que veamos subidas entre el 5 y el 5,25%. Eso debería llevar la rentabilidad de los bonos, el bono americano de 10 años, probablemente hacia esa zona, ¿no? Y mientras que veamos subidas en las rentabilidades de los bonos, pues vamos a seguir viendo que la liquidez se drena del mercado y que, por lo tanto, pues vamos a seguir viendo penalización en las bolsas. Yo, en este caso, no soy tan optimista como los bancos centrales, que yo entiendo que su función es esa, ¿no? Intentar calmar a los inversores y que no se le vayan de las manos. Has dicho algo clave, Sergio, el tema claro, si resulta que finalmente vamos a ver en los bancos centrales seguir subiendo las tasas hasta por lo menos marzo y esa tasa terminal en torno al 5,25, claro, el mercado de bonos se va a seguir deteriorando. Y yo como inversor, aquí os he puesto en la gráfica este S&P Global Composite, del PMI tanto de servicios como manufacturero, que ya han salido esta semana. Los del ISM están un poco mejor, pero ya se van otra vez hacia la zona de 50 también, parece que se sigue deteriorando. Y claro, ahora que vemos que la actividad económica se ha deteriorado, también el índice ley de los indicadores líderes también pasó el cambio interanual pasó por debajo de cero, lo cual señala que hay potencial riesgo de recesión, ¿no? También. Entonces, yo ahora como inversor, y que veo todo esto y veo que la actividad económica se deteriora, que los tipos, claro, porque cuando la actividad económica se deteriora, normalmente lo que te dicen los libros es que vayas a bonos, ¿no? Pero los bonos al final vemos que la inflación es su peor enemigo también. Entonces, ¿qué le queda al inversor? Y aquí lanzo la pregunta abierta para ver quién se anima. ¿Qué le queda al inversor o cuando vuestros clientes os preguntan, oye, ¿dónde se protege uno? ¿No? Porque estamos viendo el oro caer por esa subida de tipos reales y esa subida del dólar también. Los bonos por la inflación y la subida de tipos. La renta variable por la duración y obviamente por el deterioro económico. ¿Qué queda? ¿Qué queda en el mercado? Bueno, esa es precisamente la pregunta
interesante. Fíjate que estaba analizando ahora, yo siempre miro los índices de momentum, que es lo que están guiando en el corto plazo, o las subidas que se produjeron en octubre. El Fear and Greed Index, de, por ejemplo, de CNN Business. Nosotros tenemos un scoring de momentum también para Europa en Divacons Alpha Value, y lo curioso es que se habían ido a la parte, digamos, de la codicia, lo cual era estrambótico, teniendo subidas de tipos de 75 puntos básicos en los 3 grandes bancos centrales, obviamente no incluyendo al BOJ japonés. Es sorprendente que haya tanto optimismo. Pero bueno, ya que has preguntado precisamente por las perspectivas de los bonos o por dónde meternos, yo en las carteras y los fondos globales que gestiono, lo que he tenido es una apuesta corto apalancado del boom, que muchos conocerán desde hace año y medio, desde el menos 0,40, menos 0,50 del bull, hemos acumulado posiciones. Por eso, dos de los fondos de pensiones que gestiono están los dos en números 1 y en positivo, en renta fija. Y hay que estudiar precisamente si podíamos meter cortos apalancados en los fondos de renta fija. Pero esa fue una apuesta muy contraria al mercado y ha funcionado. Fijaros, de momento la estoy manteniendo, aunque baja un poquito exposición, porque el movimiento en vertical que se ha producido creo que no debería seguir produciéndose. Pero a la pregunta clave de ¿invertirías y compararías bonos? De momento no lo he hecho y sigo manteniendo rentabilidades tímidamente positivas, pero del 1 y pico por ciento. Pero es que el segundo en el escalafón está perdiendo un 4-5%. Es un año histórico de renta fija. Por lo tanto, todavía no estoy cambiando, pero sí es verdad que estoy buscando, por ejemplo, bonos de corta duración a 2 años, que empieza a haber unas tires espectaculares en los corporate bonds. Asumiendo, insisto, que he estado corto apalancado. Voy a empezar a bajar la palanca un poco y a buscar algunas cosas muy puntuales. Desde luego, no los yields más altos, sí buscando un equilibrio entre la calidad y unos yields que empiezan a ser, insisto, de en torno al 6%. Y los sectores, como vuelvo a insistir desde hace meses, sectores aburridos, abúrranse. Llevo insistiendo desde el principio de año que hay dos sectores que no se pueden tener en cartera, retail y real estate. Pero es que eso no hace falta ser, digamos, un buen experto en economía, sino llevar 27 años haciendo esto. Pero vamos a ver, si suben los tipos, ¿qué es lo que va a sufrir? Las inmobiliarias, aunque en España todavía creemos que el ladrillo es imbatible, pero tenemos un ciclo retrasado respecto al resto de países. Y el tema del consumo, los retailers no pueden funcionar bien en este entorno. Full stop, da igual. Que sea Inditex, que puede ser el best in class. Y cuando he tenido energía, algo de metales y minas, con las Glencore de turno, con Shell en petróleo, y farmas, telecoms y alimentación. Y pare usted de contar cosas. Bueno, hay un Walter Clubes, o tengo o sea, cualquier compañía también, alguna compañía del sector biotecnología, etcétera, algunas cositas que han ido bastante bien en Estados Unidos, pero el resto de cosas son para mí intocables. Pues bien, con ese, ya que he sido muy honesto con lo que tengo en cartera, el comportamiento es muchísimo mejor que los índices de referencia y en algunos casos de los de renta fija, incluso ligeramente positivos, con duraciones muy cortas todavía, y los índices de renta variable pues bastante satisfactorios, sacando entre más 10 y más 15% a los índices de referencia. Me gusta mucho que hayas comentado eso de sectores aburridos. De hecho, he puesto aquí por la gráfica que tenía de Goldman, que os la quería mostrar. Mientras está el PMI invertido y mientras ese PMI va a la baja, pues va al alza, a la baja, perdonad, el PMI no está invertido, el ratio pues de cíclicas versus defensivas pues va a la baja, ¿no? Parece que esas defensivas lo hacen mucho mejor. De hecho, la semana pasada la gente decía, ¿qué está pasando? Que Amazon, Netflix, todas estas que eran líderes antes, cayendo, mientras que tenemos a McDonald's cerca de máximos, a T-Mobile, todas esas empresas, ¿no? Entonces, bueno, Rafael, ¿tú opinas lo mismo que ha dicho Pablo? Pues básicamente sí, es decir, nosotros hemos sido activos en el mercado de divisas, hemos estado largos de dólar y hace una apuesta claramente vencedora, pero también era bastante obvia. Y luego hemos estado cortos durante mucho tiempo de euros y obviamente en estos momentos también hemos estado cortos de libra esterlina por el tremendo comportamiento tan errático y malo que está teniendo la libra esterlina. Y luego después en un tema de acciones, que es nuestro fuerte, nosotros hemos apostado bastante más por la bolsa norteamericana que la bolsa europea. Y luego en bolsa americana, bueno, pues hemos estado teniendo posiciones en rates que son como las OCIMIS españolas, pero que ofrecen unas rentabilidades por dividendo muy atractivas por encima del 8.
el 12% en algunos casos, que, bueno, digamos que soportan bastante la inflación y son valores que en el medio y largo plazo son valores muy aburridos, como dice el compañero. Entonces son empresas que en un contexto como este, que están bajando las bolsas, pues tienen un buen comportamiento. Y luego, desde luego, empresas del sector farmacéutico que lo han hecho bastante bien. Y luego hay pequeñas joyitas dentro de ese mismo sector farmacéutico y biotecnológico que tienen pequeñas compañías, son pequeñas compañías que apuestan por fármacos que están en proceso de desarrollo y que en el momento que realicen cualquier avance, bueno, pues se multiplican en bolsa de una manera exponencial porque son empresas opables y eso hace que suban mucho en bolsa. Y luego, obviamente, el sector de hidrocarburos, compañías como Chevron, que tenemos en cartera, o compañías como ExxonMobil, que han tenido un comportamiento verdaderamente espectacular este año con subidas de más del 60%. En el caso de Chevron, creo que ha triplicado los resultados del año pasado y en el caso de ExxonMobil, más de un 30% frente al año pasado. Son compañías que han tenido muy desempeño. En España, cosas como Repsol también es una compañía interesante. Yo creo que todas las compañías que en ese sector lo han hecho muy bien, aparte por el momentum que tienen, por el tipo de cambio con el dólar que les beneficia. Pero ya le digo, lo mismo que el compañero, sector energético, sector farmacéutico, biofarma, son yo creo que los mercados más a tener en cuenta, por lo menos en el medio plazo. Gracias, Rafael. Sergio, ¿cómo lo veis ahí desde IG? Si viene esa recesión o bueno, si ya está aquí y es que no la quieren anunciar aún, pero ¿cómo veis ese posicionamiento? Bueno, pues como comentaba anteriormente, ¿no? Si la idea es que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés y ese sea el refugio de los inversores, lo que es el dólar norteamericano, pues seguir siendo muy positivo en dólar norteamericano. De momento la tendencia es claramente alcista y todo pues hace apuntar, ¿no? que va a seguir siendo así, a la vez que podríamos estar cortos en el bono americano de 10 años. El T-Note, a pesar del último rebote que ha tenido o ha intentado tener, pues nada, rápidamente vuelve a perder posiciones. La tendencia, fijaros, del medio y largo plazo sigue siendo bajista. Todos los indicadores cruzados a la baja, tanto en semanal como en mensual, ante la idea de que puedan seguir subiendo los tipos. Por tanto, si pensamos que los tipos de interés en Estados Unidos van a ir al 5,25%, deberíamos de ver rentabilidades todavía más altas en el bono americano de 10 años. Fortaleza en el dólar, por lo tanto, podríamos ir largos en el dólar. Debilidad en bonos cortos, de momento todavía en bonos, hasta esperar que se genere ese suelo, ¿no? Hasta ver cuándo realmente va a ser ese pivote de la Reserva Federal, que entonces habría que hacer la operación inversa y empezar a rotar, ¿no? A partir de ahí, cuando el dólar ya pues genere ese techo, cuando se espere que la Reserva Federal empiece a no subir los tipos de manera tan agresiva, sino que incluso empezase a subir menos o a bajarlos, a partir del dólar se podría haber perjudicado y se podría haber beneficiado el oro en ese entorno, ¿no? Que se ha visto muy perjudicado a nivel de cotización pues, durante este año. A nivel sectorial, coincido completamente, el sector de energías, incluso a pesar, ¿no?, de que se espera que la demanda pues pueda verse reducida ante la idea de una crisis económica, si nos vamos a las proyecciones de Bank of America, pues esperan que todavía durante el año 2023 se siga manteniendo por el entorno de los $100 el barril, 110 en ese entorno. Incluso pues, si hubiésemos caídas, lo normal es que no bajasen de 70 a 80 dólares el barril, lo cual significaría que todavía, ¿no?, van a seguir teniendo rentabilidades altas las compañías petroleras y en ese sentido pues es el sector que ahora mismo es el más fuerte tanto en Estados Unidos como en Europa si nos ponemos a hacer stock picking. Yo me fijaría en eso particularmente, porque luego es cierto, ¿no? Se pueden buscar acciones individuales de sectores defensivos, pero a nivel sectorial lo único que ahora mismo sigue estando claramente fuerte es el de energías, el de petróleo y gas, y por tanto yo me fijaría ahí. Gracias, Sergio. Oye, voy a aprovechar para preguntaros sobre las FANG, ¿no? Sí que es verdad que hace unos cuantos años, incluso durante el año pasado, hasta principios del año pasado, eran inversiones que realmente lo estaban haciendo muy bien. Todo el mundo consideraba esas FANG en cartera, o por lo menos para coger esa beta del índice. Claro, este año parece que se ha revertido un poco todo el liderazgo, tanto de las empresas de crecimiento. Sí que es verdad que dentro de las FANG pues podríamos un poco distinguir, ¿no?, entre empresas, hay mucha diferencia entre algunas, pero ¿creéis que esta dominancia se ha perdido? Un poco como pasó con esas Nifty 50 hace años. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, quizás es un poco prematuro
verlo. Yo sigo confiando en que los grandes motores de la economía van a seguir siendo las mismas compañías. Es verdad que hay que diferenciar. Yo creo que, sobre todo, los resultados de Facebook y esas grandísimas inversiones en el metaverso le están pasando factura. Quizá el timing ha sido un poquito negativo, pero hemos visto un castigo excesivo desde el punto de vista para Google, pero al final son las inversiones publicitarias. Estaba, fíjate, ahora mismo revisando los tipos hipotecarios en Estados Unidos al 7,30% a 30 años. Es que esto va a ser una recesión de caballo. Miren por donde lo miren. Si tenemos una recesión de ese tipo, las compañías relacionadas con el consumo o con la inversión publicitaria es que van a sufrir muchísimo. Pero dentro de todo eso, yo prefiero tener balances sólidos. Es decir, es verdad que yo he picoteado, estaba muy infraponderado en renta variable. Estoy de acuerdo con el compañero que hay que estar más en Estados Unidos, que da más visibilidad y que tienen gran parte del terreno hecho, sobre todo una independencia energética, con un mercado laboral hiperpotente, 2/3 del PIB norteamericano, el consumo va a verse afectado, pero desde luego nos quedan 2 subidas de tipos, posiblemente 2, 3, si la hacen de un cuartillo las últimas en febrero. Pero con estos tipos de hipotecarios, la verdad es que vamos a tener una recesión. ¿Dónde estar en una recesión en la que la renta fija todavía se pone más atractiva, pero todavía no es el momento? Pues yo creo que los balances sólidos, compañías que no estén muy endeudadas, es que hay cosas de caballo. Hay compañías, por ejemplo, que los free cash flow están sirviendo para pagar los intereses de la deuda y también los dividendos. Pues, yo me quedo con una compañía de ese tipo, aunque haya yields, rentabilidades por dividendos más altas en algunas compañías que no son tan creíbles, pero hay algunas que están dando unas rentabilidades por dividendos muy potentes. Bueno, habrá que nadar y guardar la ropa, ¿no? Buscando ese tipo de compañías. Está claro que las FAN no son compañías endeudadas, no tienen, es decir, bueno, digamos que por el lado de las subidas de tipo no les afecta desde el punto de vista de la deuda y sí les afecta por el menor consumo. Albricias, o sea, yo prefiero tener una compañía como Google que la gran mayoría de otras compañías en las cuales veo fenómenos mucho más especulativos. Gracias, Pablo. Rafael, ¿cómo lo ves tú? ¿Te quedas con esa visión de balance sólido, poco apalancamiento y calidad? Ya lo comenté hace creo que un par de semanas con vosotros. En un contexto como el actual, tener unos balances sólidos es fundamental. Es decir, ya digamos que se ha producido ese giro de las empresas growth hacia las empresas value. Entonces, bueno, es cierto que dentro de las FAN habría que diferenciar muy mucho entre unas y otras, ¿no? Entonces, no es lo mismo Meta que Microsoft. Meta es una empresa muy orientada a la venta por publicitaria y obviamente en un contexto en el actual en el que las compañías van a tener menores dividendos, menores rentabilidades, obviamente hay que recortar gastos por donde sea. La publicidad es el primer punto donde hay que recortar o donde negociar precios mejores, ¿no? Sin embargo, empresas como Apple o como Microsoft son empresas que realmente son manufactureras, venden sus servicios, venden sus productos y sobre todo en el caso de Apple con una imagen de marca muy sólida y bueno, pues siguen vendiendo sus terminales, siguen vendiendo sus productos y por tanto estas compañías pues tienden a hacerlo mejor. Como decía el compañero, son empresas muy poco endeudadas, son máquinas de ganar dinero y lo que harán, bueno, pues obviamente ajustarán plantillas, lo que no han hecho nunca, que ha sido despedir gente, pues a lo mejor se ven abocados a realizar ajustes de plantilla para armonizar mejor sus gastos y yo poco más, es decir, lo veo muy claro que hacia ahí van. Y yo pienso que todavía es un poco pronto para un cambio de sesgo, ¿no? De los años 70-80, donde ExxonMobil era la empresa más grande del mundo, Bank of America, estaban ahí Atua. Sin embargo, ahora yo creo que es demasiado pronto todavía para ver ese sorpaso. Es cierto que empresas como Aramco o empresas como ExxonMobil aparecerán en esas listas, obviamente, por el tema actual, ¿no? de hidrocarburos, el momento en que tienen, pero yo creo que las empresas FAN, por lo menos algunas de ellas, tenderán a estar ahí. Es cierto que algunas caerán, ¿no? En el caso de Netflix, o a lo mejor Meta, que cae de una manera muy significativa en su valor, ¿no? O Tesla, que es posible que también caiga de una manera significativa en los próximos meses. Pero el grosso, es decir, yo creo que Alphabet, Amazon, Microsoft y Apple seguirán liderando el mundo. Gracias, Rafael. Sergio, ¿lo ves tú también igual? Igual hay que cambiar ese acrónimo, ¿no? Y dejar solo las que ha dicho Rafael y expulsar a algunas de ahí. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me gustaría, si puedes pinchar la pantalla para ver solamente Sí. el gráfico que tengo justamente aquí. Vemos cómo efectivamente desde la crisis de 2008,
tenido pues, un aumento importantísimo de la liquidez por parte de los bancos centrales, pues estas compañías han tenido una hegemonía clarísima, ¿no? Es cierto que ahora, pues de momento, lo que es la liquidez se está invirtiendo, ¿no? Estamos empezando a ver cómo efectivamente el balance se empieza a reducir y la correlación que vemos con estas grandes compañías, estas Big Techs, pues se está viendo, se ve claro, ¿no? Que mientras que sigamos viendo una reducción de la liquidez, van a sufrir en bolsa, por lo tanto podemos seguir viendo más caídas en los valores, lo cual no quiere decir que en el futuro no podamos encontrar una grandísima oportunidad de invertir en estas compañías. Lo único que, desde mi punto de vista, el timing ahora mismo no es todavía bueno. Y por tanto, yo me esperaría claramente a ver, pues efectivamente, que se forme un suelo. Me estoy fijando, por ejemplo, en Alphabet, viendo el gráfico mensual, fijaros cómo, lo voy a poner en pantalla, que lo vamos a ver, una compañía tan importante como Alphabet, pues la tenemos en caída libre en gráfico mensual, ¿no? Por lo tanto, mientras que realmente no veamos una rotación de la liquidez otra vez, lo que viene a ser el balance de la Reserva Federal, que vuelve a ser otra vez expansivo, pues de momento hay que intentar evitar estar en estas grandes compañías. Y si estas grandes compañías tienen un gran peso dentro de los principales índices, pues mientras sigamos viendo caídas en ellas, lo más probable es que sigamos viendo caídas también a nivel general en el mercado. Con lo cual, bueno, pues como habíamos comentado antes, no hay que buscar sectores más defensivos que en el entorno de una crisis dura, que parece lo más probable que vayamos a ver, pues que puedan aguantar mejor los beneficios, que no se vean tan perjudicados y que efectivamente pues nos hagan por lo menos mantener, si queremos tener renta variable en cartera. Yo hasta que no vea aquí giros potentes a nivel mensual, tanto en Google como, pues vamos a poner Meta también, ¿no? Meta la está pasando fatal. Pues realmente lo ideal de momento es intentar evitarlas y ya cuando veamos que se genera un suelo, cuando empecemos a anticipar que realmente hay un giro por parte de la política monetaria, pues ahí vamos a tener oportunidad de comprar compañías muy buenas, efectivamente con poca deuda y unos balances realmente brutales, ¿no? Porque, como es el caso de Apple, que es probablemente la mejor compañía del mundo, pero con un timing que sea justo para poder mantenerlas a muy largo plazo. Así que, evidentemente, siempre hay que vigilarlas, pero yo creo que todavía nos queda caída por ver antes de ser el punto óptimo de añadir a la cartera. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Aprovecho porque hoy tenemos que cortar ahora en